el costo total. Si uno dice K por R más L por W, eso es una identidad en realidad, más que ecuación. Okay. ¿Ya? Porque básicamente es lineal y no muestra un dato. Cuando la expreso así, me está mostrando cuánto me cuesta el uso de todos los factores. No estoy separando en fijo y en variable, tengo todo metido ahí. Pero yo puedo hacer esa separación, puedo decir, este costo total también va a tener un componente fijo, es decir, yo produzca o no produzca, tengo que pagarlo igual. Y voy a tener un componente variable. Cuando lo linealizamos o lo distribuimos por producción, encontramos el costo medio, costo fijo medio o medio fijo y costo medio variable, ¿sí? Entonces, cada uno de esos costos tiene un comportamiento distinto en términos de las curvas, porque como lo dicen sus nombres y sus definiciones, algunos varían y otros no. Y van creciendo seguramente en la medida del tamaño de producción. Entonces, las curvitas, si tengo precio y capital X, ¿ya? El costo medio fijo generalmente tiene un comportamiento más o menos así. Porque quiere decir que yo al principio, sin producir nada, el costo fijo me pesa súper alto en la estructura de los flujos, pero en la medida que yo voy produciendo, en el fondo, como no tiene que ver con la producción, no debería crecer a la misma tasa que el producto, por lo tanto tiende a desacelerarse. El costo medio variable, en cambio, tiene un comportamiento tipo U. Hay una etapa inicial donde yo me vuelvo más eficiente y más productivo y lo voy haciendo disminuir progresivamente hasta que alcanzo mi capacidad mínimo, y eso tiene que ver con la capacidad de holgura productiva, y quiere decir que ya me agoté la capacidad de producción y luego el costo medio sube. Y el costo medio total es una suma de estos dos, entonces tiene que ser una curvita que esté por aquí arriba, ¿ya? ¿Cuál es la dinámica del análisis? Si yo estoy en un punto de precio donde cubro los costos medios variables, voy a poder sobrevivir solamente un cierto volumen de tiempo, porque me va a caer la municipalidad encima que no le pague la patente, me va a caer el servicio de impuestos internos que no le pague los impuestos, me van a aparecer costos, ¿no es cierto?, de la mantención del negocio, que si no los cubro me van a explotar en algún momento. Exacto. Por lo tanto, la brecha entre el costo medio total fijo, o sea, total, y el costo medio variable es el costo fijo, ¿ya? Así que lo que me tengo que preocupar es que el precio al cual yo venda el bien tengo que cubrir estas brechas con todas las curvas de costos incorporadas. Y lo otro que me tengo que preocupar, que esto es más económico, porque esto tiene una estructura un poquito de distribución de lógica contable, pero cuando uno hace el análisis económico final, tiene que aparecer esa curvita, que es súper relevante para el proceso productivo, que es el costo marginal. Y si se fijan, el punto al cual vamos a aspirar a encontrar una solución de equilibrio con el precio, encuentra el costo medio mínimo, y por ahí pase la curva del costo marginal, que ya está en una etapa marcadamente creciente. O sea, nosotros logramos hacer súper eficiente el costo incremental, y después el costo empieza a subir porque la capacidad instalada se satura, porque el proceso de producción se va deteriorando y un desgaste natural, ¿ya? Todos los procesos, productivos y no productivos, hasta los de la vida, se desgastan. De hecho, es terrible, me puse filosófica. O sea, hasta esta crisis social tiene explicación de este tipo. Hay un desgaste natural que no se puede obviar porque el proceso explota. Y así es, con todo, en todo horizonte de cosas. Entonces, ¿cómo llego a la función de costo marginal? A través de la función de costo total indirecto, ¿ya? Hay que construirla. ¿Cómo se construye la función de costo total indirecto? Tengo que encontrar el proceso de optimización. Cuando encuentro la optimización, que es decir, la tasa marginal de sustitución técnica igual a la pendiente de su costo, de ahí despejo una relación capital-mano de obra que reemplazo en la función de producción. Cuando reemplazo eso en la función de producción y despejo el producto en función del factor, encuentro la demanda marchaniana por el factor.
Y cuando encuentro esa demanda marshalliana y la reemplazo en la ecuación de costo total, despejo y llego a la función de costo total indirecto. Entonces la función de costo total indirecto tiene que tener como variables el precio de la mano de obra, el precio del capital, la cantidad producida, ¿ya? Y eso me va a dar de alguna manera indicaciones de, y ahí está cómo se calcula, porque me permite derivarlo. Yo puedo derivar el costo total respecto del producto y me va a decir, si usted está en un proceso productivo eficiente y encontró un costo marginal constante, quiere decir que llegamos a una solución de producción de este tipo. Pregunta. Una de las preguntas del examen podría ser encontrar el costo medio mínimo, el medio variable mínimo o punto de cierre, por ejemplo, sí, de la empresa, ¿cierto? Sí. O sea, ahí el dato que podría venir en el enunciado sería solo la función de costo total, de la cual yo debería desde ahí obtener los diferentes costos, ¿cierto? Sí. El costo medio total, el costo medio variable. Mira, obtener un precio desde dos funciones. Es que ahí necesitarías la función de demanda, eso, por ejemplo, la función de producción y los datos para establecer los costos. Eso. Porque la función de demanda y de producción te permite encontrar después el equilibrio para encontrar el precio. El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿cierto? Y ese precio de equilibrio sí. se va a la estructura de costos. Siempre y cuando en el enunciado te aseguren que es un mercado perfectamente competitivo. Ya, eso. Si no es un mercado perfectamente competitivo, por ejemplo, si es un monopolio, tienes que optimizar el monopolio para encontrar el ingreso marginal. Y la estructura de costo se tiene que converger al ingreso marginal, no al precio. Por ejemplo, si es un monopsonio, hay que encontrar la función de costo que define el monopsonio y con el costo marginal lo equilibras al nivel de precio. O sea, ahí te cambia el otro lado de la ecuación del equilibrio. Por eso es importante entender qué les están preguntando. En los exámenes de grado, normalmente las funciones que se entregan no son hiper difíciles, o sea, en estructura son súper manejables. Lo que apunta a ese tipo de ejercicio es que tú por lo menos sepas llegar a una condición de equilibrio, te cruja, digamos, diga, ya, tengo que llegar a una posición de equilibrio, ¿cómo llego a esta solución y cómo interpreto el resultado? ¿Ya? De repente a lo que nos pasa, de repente a los profes que ya hacen como el ejercicio matemático, que llegan a la solución de equilibrio, llegan a unos números rarísimos que uno dice, a ver, espérate, si el costo le está dando tanto y el precio le está dando por abajo del costo, como uno se da cuenta que no está llegando a una solución adecuada. Y como están contra el tiempo y están estresados, la mayoría de las veces ese tipo de errores les pasa de nerviosos. ¿Ya? No los ven con claridad, a veces no es, a ver, se lo pongo de esta manera, a veces el profesor puede obviar un poquitito el haber metido mal el dedo en la calculadora, o sea, no se da cuenta, cuando el proceso de desarrollo está más o menos bien. ¿Ya? Uno dice ya, el proceso de desarrollo está bien planteado, entendió lo que tenía que hacer, no sé, le vino la chiripiol que metió el dedo mal en la calculadora y se equivocó, una cuestión de error, eso no tiene 0 puntos, ¿ya? Eso tiene un proceso de análisis. Nuevamente voy a que nosotros estamos buscando que ustedes entiendan lo que estudiaron, ¿ya? Última pregunta. Sí. En el origen del costo marginal, ¿cierto? Que tiene una aceleración y un punto de inflexión. Sí. Es un punto. Sí. A. ¿Tiene que ver con el punto de eficiencia técnica también? Por supuesto. Porque si a ti te llega a salir, por ejemplo, que el costo marginal lo calculaste acá y el precio está acá, o sea, ese es como el tipo de cuestión que uno tiene que detectar. Uno dice, espérate, pero no puedo tener un costo marginal si es un mercado competitivo si no hay precio, con una brecha tan grande con el precio, porque voy a tener utilidades extranormales. Entonces eso no puede ser un mercado en equilibrio, y algo mal. O sea, en ese sentido la teoría te sirve para entender el resultado que te está dando. Por eso es que nosotros usamos la estructura de los modelos para decir, espérate, aquí está pasando algo raro y hay brechas. Quiero entender si las brechas se sostienen porque hay asimetrías de mercado, barreras de entrada, hay imperfecciones. ¿Qué hay que no deja que esta cuestión fluya de manera como súper lineal? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, acá en Chile cuando uno va a cargar benzina al auto, uno puede encontrar
de diferencia entre una bencinera y otra, pero no es tan marcadamente grande. O sea, pueden comprar 1, 2 pesos, 3 pesos. Yo creo que máximo será 4 pesos de diferencia entre un sector de bencineras y otro. ¿Por qué? Porque primero nosotros somos principalmente importadores de bencinas, por lo tanto las bencinas vienen fijadas a precios que están estandarizados por la ANAP, ¿ya? Y segundo, porque si la brecha fuese tan grande, todo el mundo iría a la gasolinera que vende realmente más barato y no le compraría a los otros, lo que hace que vía competencia la otra tenga que bajarse de precio. ¿Ya? Si eso es lo que hace la estructura del mercado, lo que la teoría te permite explicar cómo se va a comportar. Entonces, si te queda un resultado marcadamente notorio, que la brecha es distinta, es porque hay algo raro. O sea, eso hay que revisar. ¿Ya? En el fondo, los resultados concretos te tienen que dar como la inclinación de decir, acá en el proceso de cálculo metí mal el dedo, revisé algo mal o me equivoqué en algo, otra vez. Yo en ese sentido les recomiendo lo siguiente. Las pruebas generalmente no tienen mucho espacio para responder infinitas cosas, y de hecho se les pide, justamente se les pone una acotación de que no respondan el testamento. Pero ordenen los datos. Ya, me están preguntando un mercado en competencia, perfecto, entonces tengo que llegar a demanda igual a oferta. ¿Qué datos tengo? Tengo la función de demanda, tengo la función de oferta, perfecto. ¿Qué otros elementos puedo utilizar para esto? O sea, ordenen un poquito lo que se les da, y sobre eso lleguen al proceso de lo que se está preguntando. Entonces, cuando uno tiene como la cabecita ordenada, resulta mejor, ¿ya? La otra recomendación, si de repente se quedaron pegados en algún ejercicio, alguna pregunta que no les sale muy fluidamente, no se queden pegados en eso, sigan con las otras y se devuelven después, si les queda tiempo. Y la prueba tiene 2 horas. 2 horas desde que se entrega, se abre el sobre y termina, no ni un minuto más. Ya, porque la cuestión es como la PSU en ese sentido. Ya, como una prueba formal, ustedes entran, entregan su carnet, vienen con el carnet. Vienen con el carnet. Si no, porque la historia ha tenido sus eventos simpáticos. Sobre todo cuando el volumen de alumnos era mucho más grande que lo que teníamos hoy día. Sí, la capacidad de control hoy día, menos mal, los profesores lo ubicamos todos. Impostores. Sí, en algún minuto llegaban otros seres humanos a rendir las pruebas y era tanto el volumen de alumnos que nadie se pasando, ¿no? Pero no, hoy en día, por eso participamos todos los profesores, los miramos y todos los conocemos ya con bigote. ¿Ya? Bueno, el Lagrange. ¿Qué hace el lagrangiano? El lagrangiano es un método formal para calcular o estimar, ¿no es cierto?, a ver, como una especie de factor de ajuste del proceso de optimización. Acuérdense que la optimización productiva se puede encontrar a través de maximizar el producto y minimizar el costo, o viceversa, minimizar el costo versus un dato de producto. Entonces el Lagrange me mide cuánto es la brecha o qué tanta velocidad tengo que aplicar para que el proceso de optimización y ajuste se cumpla, ¿ya? Por lo tanto, por método Lagrange, la única gran diferencia que nos hace respecto del método carretero que le digo yo es que es más ordenado. Es más formal y más ordenado, y para la gente que de repente necesita más estructura, y los profesores que son más estructurados sí se los van a pedir posiblemente. Entonces ahí está un ejemplo del cálculo de la función de costo total indirecto, que es lo mismo que hizo la PPT anterior, pero con el método de Lagrange. Los costos, la función productiva. No me voy a quedar pegando todas tus cosas porque ya algo hablamos. A ver, sí hay algunos elementos que se los voy a mencionar que tal vez no es propio del curso, pero se puede relacionar con esto, que es lo siguiente. Las funciones o los mercados que son monopólicos, ¿no es cierto?, que maximizan donde ingreso igual a costo marginal. Si uno lleva esto a una solución de ingreso y costo, lo que me está diciendo esta estructura, ¿no es cierto?, es que yo voy a tener más o menos así.
una función de ingreso total, P por Q o P por X, que va a ir creciendo en relación a la producción, ¿ya? Y que va a alcanzar un punto de intersección si es que yo produzco en competencia perfecta. Pero si produzco en una condición de monopolio, la diferencia entre... Perdón. Esto porque en la mañana mía de repente se me... ando media dormida todavía. Ahí sí. La diferencia entre el ingreso total y la función de costo en el punto en que el monopolista maximiza es la máxima diferencia entre el valor del ingreso total y la ecuación de costo total que va avanzando en virtud de que uno suma más factor a un costo que conoce. Entonces, cuando esa brecha se maximiza, el monopolista maximiza utilidad. Porque el objetivo del monopolista es distinto, ¿ya? A diferencia de un productor en competencia perfecta, el que tiene o el que produce bajo condiciones de competencia perfecta no busca maximizar utilidad, por lo tanto va a llegar a una solución de ingreso igual a costo total. El monopolista, en tanto, maximiza una solución donde encuentra la máxima diferencia entre el valor del ítem vendido y lo que le cuesta producirlo. Entonces, esa máxima diferencia es una pendiente, es una trabita. Y esa trabita se mide en términos absolutos, como en el gráfico de abajo, o en términos marginales, como en el gráfico de arriba. Sí. Esa estructura como de cómo se divide el monopolista, ¿se puede ver también en esa estructura de costos medios y costos marginales ahí? Por supuesto que sí, porque fíjate que lo que tenemos acá, este punto solución es para competencia perfecta. ¿Dónde debería estarlo el monopolista? Porque el monopolista no maximiza con precio. Arriba, pero siempre va a estar, igual puede estar abajo. La diferencia del monopolista es que el precio al que vende no es este. El precio va a estar por acá. Y este dato que calcula, es el ingreso marginal. Entonces se cubre, pero a nivel de ingreso marginal. Y como es el único que vende, pone un precio totalmente distinto al valor del ingreso marginal. El costo sería el de abajo. El costo sería el de abajo. O sea, la función de costo del monopolista funciona igual que cualquier otra empresa. Pero el precio... En eso, no te juro que no tiene ninguna diferencia. En el costo marginal y el costo medio, el ingreso marginal y todo eso sería el excedente del monopolio. Exacto. Todo esto va a tener brecha respecto del precio de venta, porque ¿qué aprovecha el monopolista? Que al ser el único oferente puede definir un precio. O sea, el monopolista es price maker, es creador de precio. El que vive en competencia no tiene capacidad de establecer precio. Si yo soy el único que establezco una oferta de algo, yo puedo decidir a cuánto lo vendo y ver cómo reacciona mi mercado. Generalmente lo que le pasa al monopolista es que si vende muy caro, su trazo de demanda es chiquitito, porque llega a un grupo de gente que va a estar dispuesto a pagar mucho, que no es toda la demanda. O sea, la diferencia del monopolista es distinta, ¿ya? El monopolista sabe que va a llegar a un tramo de demanda que es acotado y no le interesa llegar a toda la demanda, porque si llega a toda la demanda tiene que bajar el precio y no está dispuesto a eso, y se prefiere ir a este grupo chico, pero optimizo el precio al cual le vendo. Eso es lo que hace el monopolista, y por eso el margen de diferencia cambia. O sea, las condiciones que utiliza para llegar al equilibrio se modifican, son súper distintas entre sí. Y como tiene control sobre el precio, ajusta el equilibrio sobre el precio. Entonces les digo, no necesariamente es este curso, pero es importante que entiendan el proceso, ¿ya? De hecho, el monopolista maximiza su markup, que es la diferencia entre el precio y el costo marginal, en el tramo más inelástico de la demanda. ¿Cuál es ese? No, el de arriba. El de abajo es el más elástico. Si piensan, si hay una lógica ahí, uno dice, a precios más bajos hay mucho más demandante y más flexibilidad. En el tramo de la mitad hay un ajuste de flexibilidad que está acostado, y arriba hay súper poco ajuste de flexibilidad, porque los que compran y están dispuestos a pagar mucho son poquitos, siempre es menos. Bueno, en ese tramo el monopolista es súper eficiente.
porque gana su utilidad concreta, mantiene la eficiencia y cobra lo que quiere. Y siempre es contra el mercado. ¿Ya? Bueno, hizo costo y optimización, eso más o menos lo que estamos conversando, y vamos a ver rápidamente qué es eso. Y acá llegamos a otro tópico importante, ¿no es cierto?, que revisamos en el curso. Cuando salimos de la oferta, porque todo lo que vimos hasta ahora, todo lo que he hablado hasta ahora es oferta, ¿ya? Acá es producción, pero mirado desde la demanda. ¿Cómo demanda el productor? Porque el productor también es consumidor de cosas, pero cuando se mira desde el punto de vista de la producción, se ve como demanda por factores, ¿sí? Acuérdense qué es lo que se plantea en la demanda derivada de factores. La ley de Marshall, ¿ya? Alfred Marshall, economista clásico, por lo tanto, él miraba y era un observador de realidad. Puede ser que hoy en día no se cumpla exactamente de la forma en que él vio estas cosas, pero sí hay muchas que mantienen mucho sentido en términos de lógica, ¿ya? ¿Qué observó él? Que habían 4 variables que explicaban con bastante coherencia el comportamiento de la demanda por factores de los productores, de las industrias. ¿Cuáles eran esas 4 variables? La elasticidad precio de la demanda por el bien, que puede ser elástica, inelástica o más o menos neutra, y por lo tanto dependía de qué tan elástica fuese la demanda por el bien, el cómo reaccionaba el productor. Tiene sentido, si hay una demanda súper elástica y el productor reacciona bien a esa demanda elástica, va a salir a contratar más factores para producir más. 2 era la participación del factor en el proceso productivo. ¿Qué tan importante es? Si yo estoy comprando un factor, mano de obra, capital, cobre, petróleo, tecnología, insumos, ¿qué tan importante es en el proceso de producción para que me determine un comportamiento particularmente observable si es que su precio cambia, su disponibilidad cambia, su calidad cambia? ¿Ya? 3. La capacidad tecnológica para sustituir entre factores. ¿Puedo, frente a un shock que pasa todo el rato, puedo cambiar, ¿no es cierto?, un tipo de factor respecto de otro? Pongo ejemplos concretos. Si las faenas mineras, ¿no es cierto?, paralizan a cada rato porque los sindicatos presionan por mejores beneficios y como productor me aburro y digo, llegué hasta aquí con los sindicatos, ¿puedo cambiar mano de obra por tecnología? En algunos procesos sí, en otros no. Mezcla. Entonces voy buscando cómo ir incorporando esos elementos, dentro del proceso. 4. La elasticidad o la disponibilidad del otro factor. Yo puedo estar mirando un factor, mano de obra, pero si no tengo el otro factor disponible, no importa cuán elástica sea un factor que sea mano de obra, si no tengo capital disponible, no puedo seguir incrementando eternamente mano de obra, porque va a haber un minuto en que no tengo capacidad instalada, no tengo oficina, no tengo computador, no tengo software, no tengo pabellón para operar, no tengo taller para arreglar los autos. ¿Se fijan? Entonces va a estar limitado a la capacidad del otro factor. Esas son las 4 leyes que explican, ¿no es cierto?, la demanda por factores. Y acá vemos lo que yo les comentaba hace un rato atrás. Casos específicos. El caso más específico de tratamiento, ¿no es cierto?, de esta demanda derivada por factores es la diferencia entre el caso de la firma y la industria. En el corto plazo, nosotros sabemos que podemos cambiar un solo factor. En el largo plazo, todos los factores son variables, ¿ya? Por lo tanto, en el largo plazo, yo tengo que poder entender que si cambia la productividad marginal o el costo o el aporte de un factor sobre el proceso productivo, si yo, lo primero que voy a mirar es qué tanto puedo sustituir el factor que se hace más eficiente respecto al otro. Siempre voy a mirar eso. Eso se llama efecto de sustitución. Me mejora el rendimiento, me baja el costo de algún factor, yo aplico sustitución. Y voy a ver tecnológicamente qué tanto puedo sustituir.
Pero en el largo plazo hay una segunda pata. Me dicen, bueno, usted sustituyó todos estos factores por estos otros, ¿tiene capacidad para poder sustituir tanto de una cosa por lo otro? ¿Tiene que hacer arreglos o no? En el largo plazo yo puedo hacer arreglos y puedo abastecerme de una capacidad física para aceptar esta sustitución. Y ahí tengo que analizar otra cosa. Ese efecto de absorber y de generar más capacidad va a ser mayor, igual o menor que la sustitución. ¿Y por qué me afecta? Porque tienen signos distintos. El efecto sustitución siempre es inverso. Aumenta el costo, baja la cantidad contratada. Baja el costo, sube la cantidad contratada. El efecto producción, en este caso, es positivo. Subo la producción, gasto más plata. Bajo la producción, gasto menos plata. Entonces lo que tengo que entender es cuál de los dos tiene un peso relativo mayor que el otro, porque me va a explicar finalmente el resultado. El efecto sustitución me mide la participación, en el caso de la firma, del otro factor con signo negativo, o sea, estoy mirando mano de obra y quiero saber cuánto me pesa la participación del capital, por la elasticidad de sustitución entre factores. O sea, estoy mirando el comportamiento de la mano de obra y tengo que mirar con toda objetividad cuánto me pesa el capital en el proceso de producción y qué tanto puedo sustituir uno por otro, porque cambiaron las condiciones. Cambiaron las condiciones. Miren lo que va a pasar ahora en Chile. O sea, con todo esto que está pasando, yo lo he dicho en otras oportunidades, suena macabro, pero para los economistas, esta situación que está pasando es el mejor examen de laboratorio que podemos enfrentar. Porque vamos a poder procesar un montón de temas de comportamiento de mercado de manera muy concreta, medir un antes y un después. Incremento en sueldo mínimo, reducción de jornada laboral, aumento de ciertos elementos de seguridad en la empresa como sala cuna universal para todas las empresas, seguros compensatorios en temas de salud. Y todo esto se tiene que sacar de alguna parte. ¿De dónde se saca? De las unidades productivas. ¿Quiénes son las unidades productivas? Los empresarios. Son los que contratan, los que invierten, los que pagan. Y si a los empresarios les sacamos este pedazo de plata para pagar todas estas cosas, ¿quién termina pagando esto? Los trabajadores. Porque el trabajador es el insumo del empresario.